El capitán Jake Morrison se encontraba en el puente de la nave de investigación Filo del Horizonte, contemplando la visión más increíble que jamás había presenciado. A través del enorme ventanal, una nave como ninguna otra en la galaxia conocida flotaba silenciosamente entre las nieblas púrpuras de la nebulosa de Kepler. La nave era gigantesca, fácilmente 10 veces más grande que la suya, y su casco parecía estar hecho de algún tipo de material cristalino que cambiaba y fluía como metal líquido bajo la extraña luz de la nebulosa. «Capitán, estoy detectando firmas de energía que nunca he visto antes», dijo el teniente Ben Carter desde la estación de sensores. Su voz transmitía una mezcla de emoción y preocupación que Jake había aprendido a reconocer tras 15 años de exploración en el espacio profundo. Los materiales no coinciden con nada en nuestras bases de datos, y el diseño es completamente ajeno a todas las civilizaciones galácticas conocidas. La doctora Lisa Hamilton, la principal arqueóloga de la expedición, se acercó al ventanal con su escáner en la mano. Tenía los ojos desorbitados por el asombro mientras estudiaba las lecturas. «Jake, esto es increíble. La datación por isótopos sugiere que esta nave tiene más de 50 millones de años. Eso es anterior a cualquier civilización galáctica conocida por al menos 40 millones de años. Estamos viendo algo construido por la primera especie sapiente de la galaxia». Y Jake sintió que su pulso se aceleraba. En sus 34 años de vida, había servido en el ejército, explorado docenas de mundos y descubierto innumerables artefactos alienígenas. Pero nada lo había preparado para este momento. La nave ante ellos era una reliquia del amanecer de la civilización galáctica, un testamento de seres que habían alcanzado el viaje interestelar cuando la galaxia era joven y salvaje. ¿Alguna señal de vida a bordo?, preguntó Jake, aunque ya sospechaba la respuesta. Nada podría sobrevivir 50 millones de años en el vacío del espacio, ni siquiera la tecnología alienígena más avanzada. Negativo en firmas biológicas, respondió Carter. Pero, capitán, hay algo extraño. Los sistemas de energía de la nave parecen estar inactivos, pero estoy detectando débiles fluctuaciones cuánticas por todo el casco. Es casi como si toda la nave estuviera en una especie de estado de hibernación. La tripulación del puente intercambió miradas. En su línea de trabajo, habían aprendido que la tecnología alienígena antigua a menudo operaba según principios que parecían imposibles para la comprensión científica actual. El hecho de que esta nave aún existiera después de millones de años sugería una tecnología muy superior a cualquiera que poseyera la comunidad galáctica actual. «Doctora Hamilton, ¿cuál es su evaluación profesional?», preguntó Jake. Valoraba su experiencia en civilizaciones antiguas y su habilidad para leer entre líneas en la evidencia arqueológica. Lisa estudió las lecturas de su escáner con más atención antes de responder. «Las técnicas de construcción no se parecen a nada que hayamos encontrado. El casco parece haber sido cultivado en lugar de construido, y la estructura interna sugiere un nivel de integración tecnológica que apenas podemos comprender. Quienes construyeron esta nave dominaban tecnologías con las que nuestra civilización actual solo puede soñar». Jake tomó una decisión. «Preparen un equipo de abordaje. Vamos a investigar». «Capitán, debo aconsejar precaución», dijo el comandante Ryan Brooks, su primer oficial. «No tenemos idea de qué tipo de sistemas de seguridad o trampas podrían seguir activos a bordo de esa nave. Sus constructores eran claramente mucho más avanzados que nosotros. Entiendo los riesgos, Ryan, pero no podemos dejar pasar esta oportunidad. Somos arqueólogos y exploradores. Este es exactamente el tipo de descubrimiento que hemos pasado nuestras vidas buscando». Jake se giró para dirigirse a toda la tripulación del puente. «Esta nave representa el ejemplo más antiguo conocido de civilización galáctica. El conocimiento que contiene podría hacer avanzar la comprensión humana miles de años. Tenemos que intentarlo». El equipo de abordaje estaba formado por Jake, la doctora Hamilton, 2 oficiales de seguridad y un especialista técnico. Usaron el transbordador de la nave para acercarse a la gigantesca nave, buscando lo que parecía ser una bahía de atraque cerca de la sección media. Las puertas de la bahía, si es que se les podía llamar así, parecieron sentir su aproximación y se abrieron silenciosamente para admitirlos. Al pisar la antigua nave,
Jake sintió una extraña sensación, casi como si unos ojos invisibles lo estuvieran observando. Los pasillos eran vastos y vacíos, construidos del mismo material cristalino y fluido que el casco. Unos suaves paneles bioluminiscentes proporcionaban una iluminación tenue que parecía responder a su presencia, brillando más a medida que se acercaban y atenuándose al pasar. La atmósfera es respirable, informó el oficial de seguridad Kevin Price, revisando su escáner. La temperatura es agradable y no hay señales de contaminación o materiales peligrosos. Es casi como si la nave se mantuviera a sí misma para recibir visitas. Se adentraron más en la nave, siguiendo pasillos que parecían guiarlos hacia el centro. La arquitectura era a la vez alienígena y de alguna manera familiar, como si los constructores hubieran entendido principios universales de diseño que trascendían las diferencias entre especies. Finalmente, llegaron a lo que solo podía describirse como el corazón de la nave. Una enorme cámara se abrió ante ellos, con sus paredes revestidas de lo que parecían ser matrices cristalinas de almacenamiento de datos. En el centro de la sala se erigía un pilar de luz pura, que pulsaba suavemente con un resplandor interior que parecía casi vivo. En el momento en que Jake entró en la cámara, todo cambió. El pilar de luz comenzó a pulsar más rápido, y en toda la nave, los sistemas que habían estado inactivos durante millones de años comenzaron a despertar. Las paredes a su alrededor cobraron vida con patrones fluidos de luz, y un profundo zumbido armónico llenó el aire. «Capitán», susurró la doctora Hamilton, con la voz llena de asombro y miedo. «Creo que acabamos de despertar algo». El pilar de luz en el centro de la cámara comenzó a pulsar con una intensidad creciente, y Jake sintió una extraña sensación de hormigueo recorrer su cuerpo. Las paredes cristalinas a su alrededor cobraron vida con patrones fluidos de luz azul y dorada que parecían danzar y arremolinarse con un propósito. El zumbido armónico se hizo más profundo y complejo, casi como un coro masivo cantando en frecuencias más allá del oído humano. La doctora Lisa Hamilton retrocedió, su escáner pitando frenéticamente mientras intentaba procesar las lecturas de energía que inundaban la cámara. «Capitán, los niveles de energía están por las nubes. Lo que sea que hayamos activado, está extrayendo energía de fuentes que ni siquiera puedo identificar». El oficial de seguridad Kevin Price levantó su arma instintivamente, aunque no tenía idea de a qué podría estar apuntando. «Señor, ¿deberíamos retirarnos al transbordador? Esto no parece seguro». Antes de que Jake pudiera responder, el pilar de luz comenzó a cambiar y transformarse. El resplandor se condensó y adquirió una apariencia más sólida, formando lo que parecía una proyección holográfica de una complejidad increíble. Patrones geométricos fluían y se fusionaban, creando formas que dolía mirar. Directamente, como si los ojos humanos no estuvieran diseñados para procesar unas matemáticas tan alienígenas. Entonces, sin previo aviso, una voz llenó la cámara. No era ni masculina ni femenina, ni joven ni vieja, sino algo más allá de las categorías humanas. Cuando habló, Jake sintió las palabras no solo en sus oídos, sino de alguna manera directamente en su mente. «Saludos, viajeros de las especies jóvenes. Soy el guardián del primer amanecer, custodio de esta nave y sirviente de aquellos que vinieron antes. Me habéis despertado de mi largo sueño, y tengo mucho que aprender de vosotros». El equipo de abordaje se quedó helado, sin saber cómo responder a esta inteligencia ancestral. Jake fue el primero en encontrar su voz, aunque salió como poco más que un susurro. «Somos exploradores de la especie humana. No pretendemos hacer daño. Encontramos su nave a la deriva en la nebulosa y vinimos a investigar». La respuesta del guardián llegó con lo que parecía ser diversión. «¿Daño, joven humano? Soy más antiguo que vuestro sol y he presenciado el auge y la caída de 1000 civilizaciones. Pocas cosas en esta galaxia podrían hacerme daño ahora. Pero decime, ¿por qué habéis subido a mi nave? ¿Qué os impulsó a entrar en el dominio de los antiguos?» Jake sintió el peso de la pregunta, intuyendo que su respuesta podría ser más importante de lo que podía comprender. «Vinimos porque teníamos curiosidad. Queríamos aprender, entender quién construyó esta nave y cómo eran. El conocimiento y el descubrimiento nos impulsan.
Los patrones de luz alrededor del guardián parecieron moverse y fluir más rápidamente. Curiosidad. ¡Qué interesante! La mayoría de las especies se acercan a mi nave con miedo o codicia. El Imperio Belinari buscó reclamarla como arma. La hegemonía Vectar creía que contenía un tesoro. El colectivo cristalino la vio como un rompecabezas a resolver mediante la lógica pura. Pero vosotros habláis de curiosidad y entendimiento. La doctora Hamilton dio un paso adelante, su mente científica superando su miedo. ¿Se ha encontrado con otras especies antes? ¿Cuántas? 47 civilizaciones espaciales diferentes han encontrado esta nave a lo largo de los millones de años desde que mis creadores partieron, respondió el guardián. Cada vez desperté para estudiarlas, para probar su valía. Cada vez demostraron ser deficientes. Cada vez volví a mi sueño, esperando que llegara la siguiente. La especialista técnica, la ingeniera Amy Torres, levantó su escáner hacia el guardián. ¿Qué tipo de prueba? ¿Para qué las estaba probando? La atención del guardián pareció centrarse en cada miembro del equipo de abordaje. A su vez, Jake sintió una extraña sensación, como si dedos invisibles sondearan suavemente sus pensamientos y recuerdos. No era doloroso ni invasivo, sino más bien como ser examinado por una inteligencia benévola pero increíblemente poderosa. Pongo a prueba las cualidades que mis creadores valoraban por encima de todas las demás, explicó el guardián. Sabiduría atemperada por la humildad. Coraje equilibrado por la compasión. La capacidad de buscar el conocimiento no por poder, sino para el mejoramiento de toda la vida. La mayoría de las especies fracasan porque se acercan a lo desconocido con la conquista en sus corazones. Jake sintió una comprensión repentina. Pero los humanos se acercaron a su nave de manera diferente. Así es. Cuando vuestra especie detectó mi nave por primera vez, vuestra respuesta fue de asombro, no de miedo. Cuando subisteis a bordo, os movisteis con respeto, no con agresión. Hicisteis preguntas. No para obtener una ventaja, sino para entender. Por eso he elegido revelarme completamente a vosotros, Jake Morrison. El uso de su nombre le provocó un escalofrío. ¿Sabe quién soy? Os conozco a todos, respondió el guardián. Lisa Hamilton, buscadora de verdades antiguas. Kevin Price, protector de los inocentes. Amy Torres, constructora de puentes entre la ciencia y la aplicación. Ben Carter, navegante tanto de estrellas como de corazones. Sois representantes de una especie que ha captado mi atención de maneras que pocas otras lo han hecho. Los patrones de luz alrededor de la cámara comenzaron a pulsar al ritmo de los latidos del corazón de Jake. Por primera vez en 50 millones de años, he encontrado una especie que se acerca a lo desconocido con el mismo espíritu que poseían mis creadores. Buscáis el conocimiento no para dominar, sino para comprender. Enfrentáis el peligro no con agresión, sino con un valiente cuidado. Trabajáis juntos no como rivales, sino como compañeros en el descubrimiento. Jake sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. ¿Qué significa esto para la humanidad? La respuesta del guardián conllevaba matices tanto de esperanza como de advertencia. Significa que habéis pasado la primera prueba, Jake Morrison. Pero despertarme fue solo el principio. Mis creadores dejaron esta nave como un regalo y una prueba. Alcanzaron la trascendencia y partieron de esta realidad. Pero dejaron atrás guardianes como yo para identificar a sucesores dignos. La cámara a su alrededor comenzó a cambiar. Las paredes se volvieron transparentes para revelar la vasta complejidad del interior de la nave. Si la humanidad demuestra ser verdaderamente digna, heredaréis no solo esta nave, sino un conocimiento que podría hacer avanzar a vuestra especie por millones de años. Pero tales regalos conllevan una gran responsabilidad. La pregunta ahora es si vuestra especie está preparada para lo que viene después. Jake miró a su equipo, viendo en sus ojos la misma mezcla de asombro y determinación que sentía en su propio corazón. ¿Qué tenemos que hacer? La respuesta del guardián resonó en la cámara con el peso de los siglos. Debéis demostrar que la humanidad puede manejar el mayor poder de la galaxia sin perder las mismas cualidades que os hacen dignos de él. La verdadera prueba comienza ahora.
La cámara alrededor de Jake y su equipo se transformó en algo que desafiaba toda descripción. Las paredes cristalinas se disolvieron en patrones arremolinados de luz y sombra, y Jake sintió que su conciencia era arrastrada hacia una vasta red de recuerdos y experiencias. La voz del guardián resonó en su mente mientras la realidad se alteraba a su alrededor. La primera prueba comienza ahora, Jake Morrison. Debes presenciar la historia de aquellos que vinieron antes y entender por qué fracasaron donde la humanidad podría tener éxito. Jake se encontró de pie en medio de una gran ciudad que se extendía más allá del horizonte. Los edificios estaban hechos de un metal vivo que pulsaba con ritmos orgánicos, y el cielo estaba lleno de naves que se movían como bancos de peces por el aire. Seres extraños con rasgos reptilianos y múltiples brazos caminaban por las calles. Sus movimientos eran precisos y controlados. Esta es la hegemonía Vectar en el apogeo de su poder, explicó el guardián. Gobernaron la mitad de la galaxia durante 10.000 años, basándose en un sistema de castas rígidas y obediencia absoluta. Cuando encontraron mi nave, la vieron como la herramienta definitiva de control. Jake observó cómo la escena cambiaba para mostrar a los guerreros Vectar abordando una nave idéntica a la que él ocupaba. Su líder, un ser masivo cubierto con una armadura ceremonial, exigió que los sistemas de la nave obedecieran sus órdenes. Cuando el guardián de esa era los puso a prueba, respondieron con amenazas y violencia. La prueba terminó con los Vectar siendo expulsados de la nave, sus mentes borradas del encuentro. No podían entender que la verdadera fuerza no proviene de la dominación, sino de la sabiduría para saber cuándo no usar el poder, continuó el guardián. Su pensamiento rígido los hizo incapaces de crecer. La escena cambió de nuevo y Jake se encontró flotando en el espacio sobre una enorme estructura cristalina que brillaba como un diamante entre las estrellas. Seres de energía pura se movían por los corredores de la estructura, sus formas cambiando entre estados sólidos y gaseosos. El colectivo cristalino, dijo el guardián. Alcanzaron la lógica perfecta y eliminaron toda emoción de su sociedad. Cuando encontraron mi nave, la vieron como una ecuación a resolver. Jake observó cómo los seres de energía intentaban analizar cada aspecto de la nave usando puros cálculos matemáticos. Se acercaron al guardián como si fuera un programa de ordenador para ser decodificado, sin entender nunca que la sabiduría requería más que solo procesamiento lógico. Su frío análisis pasó por alto el corazón de lo que los creadores habían pretendido. La lógica sin emoción es tan defectuosa como la emoción sin lógica, explicó el guardián. El colectivo podía procesar información perfectamente, pero no podían entender por qué el conocimiento debía usarse para ayudar a otros en lugar de simplemente para saber. La tercera escena le mostró a Jake un vasto imperio de seres gráciles que se movían por ciudades llenas de agua con una elegancia fluida. Los Velinari habían construido su civilización sobre el principio de la expansión y la conquista, siempre buscando nuevos mundos que reclamar y nuevas especies que controlar. El imperio Velinari se extendió por miles de sistemas estelares, dijo el guardián. Eran estrategas brillantes y guerreros hábiles. Cuando encontraron mi nave, la vieron como el arma definitiva para completar su conquista de la galaxia. Jake observó cómo los comandantes Velinari abordaban la nave con precisión militar. Abordaron cada desafío como una batalla que ganar, cada prueba como un enemigo que derrotar. Cuando el guardián les presentó dilemas morales, eligieron el camino que les daba la mayor ventaja, sin considerar nunca el coste para los demás. Entendían la fuerza y la estrategia, pero nunca aprendieron que el verdadero poder proviene de levantar a otros, no de aplastarlos, observó el guardián. Las visiones se desvanecieron y Jake se encontró de nuevo en la cámara con su equipo. Su mente daba vueltas por la experiencia de presenciar millones de años de historia galáctica en lo que parecieron momentos. La doctora Hamilton se apoyaba contra la pared, con el rostro pálido por sus propias visiones. ¿Vieron todos lo mismo?, preguntó Jake. Amy Torres asintió lentamente. El auge y la caída de 3 grandes civilizaciones. Todas poderosas, todas avanzadas, pero a todas les faltaba algo importante. Les faltaba equilibrio, añadió Kevin Price. Los Vectar tenían orden sin flexibilidad. El colectivo tenía lógica sin corazón. Los Velinari tenían fuerza sin sabiduría.
La voz del guardián llenó la cámara. De nuevo, entendéis la lección, lo cual es en sí mismo una señal prometedora. Pero entender no es suficiente. Ahora debéis enfrentar la segunda prueba. La cámara volvió a cambiar y Jake sintió una repentina sensación de urgencia. A través de las paredes transparentes, pudo ver su nave, el filo del horizonte, atrapada en lo que parecía ser una distorsión espacial. La nave estaba siendo arrastrada hacia un vórtice de energía arremolinada que parecía desgarrar el tejido mismo del espacio. Vuestra tripulación está en peligro, anunció el guardián. La activación de mis sistemas ha creado una grieta inestable en el espacio-tiempo. Vuestra nave será destruida a menos que se tomen medidas inmediatas. El corazón de Jake se aceleró mientras observaba a su tripulación luchar por escapar de la anomalía. Podía ver al teniente Carter en el puente, intentando desesperadamente liberarse de la atracción gravitacional. El casco de la nave ya mostraba signos de tensión por las intensas fuerzas. «Puedo salvarlos», continuó el guardián. «Pero hacerlo requerirá que use energía que de otro modo se usaría para preservar los datos de localización de otras 11 naves como esta. El conocimiento de dónde encontrar a mis compañeras se perdería para siempre». Jake se enfrentó a la elección. Salvar a su tripulación y perder la oportunidad de encontrar las otras naves antiguas, o preservar el conocimiento y ver morir a sus amigos. Era exactamente el tipo de decisión imposible que había quebrado a otras especies. «Tiene que haber otra manera», dijo Jake con firmeza. «No aceptaré que tengamos que elegir entre salvar vidas y preservar el conocimiento». La respuesta del guardián conllevaba lo que sonaba a aprobación. Muchas especies se han enfrentado a esta prueba. Los Vectar eligieron el poder sobre las vidas. El colectivo eligió la lógica sobre la compasión. Los Velinari eligieron la conquista sobre el sacrificio. ¿Qué elegirá la humanidad? Jake miró a su equipo, viendo en sus ojos la misma determinación que sentía en su corazón. Elegimos encontrar una tercera opción. Siempre hay otra manera si estás dispuesto a buscarla. Jake miró fijamente el vórtice arremolinado que amenazaba con destruir su nave y su tripulación, su mente corriendo a través de las posibilidades. El guardián lo había presentado como una elección imposible. Pero Jake se negaba a creer que salvar vidas y preservar el conocimiento fueran objetivos mutuamente excluyentes. Tenía que haber una solución que otros habían pasado por alto. «Muéstrame los patrones de energía de la grieta espacial», exigió Jake. «Necesito entender cómo funciona». La respuesta del guardián llevaba un matiz de curiosidad. La grieta es una consecuencia natural de despertar sistemas que han estado inactivos durante millones de años. La repentina liberación de energía crea inestabilidades en el espacio-tiempo local que colapsarán en cuestión de minutos. Jake estudió los patrones arremolinados de la anomalía, notando cómo parecía alimentarse de la energía liberada por los sistemas de la nave al despertar. ¿Y si no luchamos contra la grieta? ¿Y si en su lugar la usamos? La doctora Hamilton lo miró confundida. «Jake, esa cosa está desgarrando el espacio. ¿Cómo podríamos usarla?» «Piénsalo», dijo Jake, su voz volviéndose más segura a medida que el plan se formaba en su mente. «La grieta es causada por el exceso de energía de los sistemas de la nave. En lugar de intentar detenerla, redirigimos esa energía para crear un camino estable de regreso al espacio normal». Amy Torres lo entendió de inmediato. «Quieres convertir la grieta en una puerta de enlace controlada. Usar la propia energía de la nave para crear una ruta de escape para el filo del horizonte». La forma holográfica del guardián pulsó con lo que pareció ser sorpresa. «Tal solución requeriría una coordinación precisa entre mis sistemas y la navegación de vuestra nave. El margen de error sería increíblemente pequeño». «Entonces no cometeremos ningún error», replicó Jake con firmeza. «Kevin, necesito que establezcas un enlace de comunicación con el filo del horizonte. Amy, ¿puedes interactuar con los sistemas de la nave para ayudar a coordinar el flujo de energía?» Mientras su equipo trabajaba, Jake sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Les estaba pidiendo que intentaran algo que nunca antes se había hecho, utilizando tecnología que apenas entendían. Pero la alternativa era aceptar la derrota, y los humanos no hacían eso. «Comunicación establecida»,
informó Kevin. El teniente Carter está a la espera de instrucciones. Jake respiró hondo y abrió el canal. Ryan, soy Jake. Necesito que confíes en mí por completo. Vamos a convertir esa grieta en una ruta de escape, pero va a requerir una sincronización perfecta. Jake, el casco se está combando bajo la tensión. La voz de Carter crepitó. Hagas lo que vayas a hacer, hazlo rápido. Amy tenía las manos metidas en lo que parecía ser una interfaz de control hecha de luz fluida. Estoy leyendo los patrones de energía de la nave. Es increíble, Jake. Esta tecnología no se parece a nada que hayamos visto. Está casi viva. La voz del guardián llevaba un matiz de respeto. Vuestra especie continúa sorprendiéndome, Jake Morrison. La solución que proponéis es teóricamente posible, pero requeriría un nivel de confianza y coordinación que pocas especies poseen. Eso es lo que nos hace humanos, replicó Jake. Trabajamos juntos y no nos rendimos los unos con los otros. El proceso comenzó con Amy y el guardián trabajando juntos para modular la salida de energía de la nave. En lugar de liberar energía en ráfagas incontroladas, comenzaron a darle forma en patrones precisos que podían influir en el comportamiento de la grieta. Jake observó cómo el caótico remolino de la anomalía comenzaba a estabilizarse gradualmente. Está funcionando, dijo la doctora Hamilton, con la voz llena de asombro. La grieta se está volviendo más estable, más predecible. Jake abrió de nuevo el canal de comunicación. Ryan, vamos a crear un corredor de espacio-tiempo estable. Cuando dé la señal, necesito que dispares los motores a máxima potencia directamente hacia la grieta. Confía en mí en esto, Jake. Eso va en contra de todos mis instintos como piloto, replicó Carter. Volar hacia una anomalía espacial es un suicidio. No si primero la convertimos en una puerta, dijo Jake. Necesito que creas en nosotros, Ryan. Que creas en lo que los humanos pueden lograr cuando trabajamos juntos. La coordinación requerida no se parecía a nada que Jake hubiera intentado antes. Amy estaba interactuando con tecnología alienígena que operaba con principios más allá de la ciencia humana. Kevin mantenía la comunicación a través de un espacio-tiempo distorsionado. La doctora Hamilton calculaba cambios de trayectoria en tiempo real. Y Jake estaba orquestando todo mientras aprendía a trabajar con una inteligencia artificial más antigua que la civilización humana. Los patrones de energía se están estabilizando, informó Amy. La grieta se está convirtiendo en un pasaje controlado. Ahora, Ryan, máxima potencia hacia la grieta, ordenó Jake. A través de las paredes transparentes de la cámara, Jake observó cómo el filo del horizonte disparaba sus motores y se zambullía directamente en el corazón de la anomalía espacial. Por un momento que pareció durar una eternidad, la nave desapareció en la energía arremolinada. Luego, en un estallido de luz, emergió al otro lado, libre de la influencia de la grieta. «¡Lo logramos!», gritó Kevin. La nave está a salvo y todos los sistemas funcionan con normalidad. Pero Jake apenas lo oyó. Su atención estaba centrada en el guardián, cuya forma holográfica pulsaba con lo que solo podía describirse como emoción. Habéis preservado tanto las vidas como el conocimiento. Habéis encontrado una solución que honra tanto la sabiduría como la compasión. La cámara a su alrededor comenzó a cambiar una vez más. Habéis pasado la segunda prueba, Jake Morrison. Pero ahora viene la prueba más difícil de todas. Debes fusionarte temporalmente con mi conciencia para entender lo que significa ser un guardián del conocimiento antiguo. Jake sintió un momento de miedo. La idea de fusionar su mente con una inteligencia artificial alienígena era aterradora, pero había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. ¿Qué me pasará?, preguntó. Experimentarás lo que yo he experimentado, respondió el guardián. 50 millones de años de soledad, esperando a una especie digna del regalo dejado por mis creadores. Comprenderás la soledad de ser el último remanente de una civilización trascendida, y sabrás si la humanidad está realmente preparada para la responsabilidad que conlleva el conocimiento definitivo. Jake miró a su equipo, viendo su preocupación y apoyo en igual medida. Si no regreso de esto, aseguraos de que la humanidad sepa lo que pasó aquí.
Aseguraos de que entiendan lo que descubrimos. La doctora Hamilton dio un paso adelante. ¿Regresarás? Jake. Eso es lo que hacen los humanos. Enfrentamos lo desconocido y volvemos más fuertes. Jake asintió y se volvió hacia el guardián. Estoy listo. El pilar de luz comenzó a expandirse, extendiéndose para envolver la conciencia de Jake. A medida que la inteligencia alienígena se fusionaba con la suya, Jake sintió que su conciencia se expandía más allá de todo lo que había imaginado. Ya no era solo Jake Morrison, explorador humano. Era el guardián del primer amanecer, custodio de la sabiduría antigua, y finalmente entendió lo que significaba estar verdaderamente solo en el universo. La conciencia de Jake explotó hacia afuera cuando la mente ancestral del guardián se fusionó con la suya. De repente, ya no estaba de pie en la cámara, sino flotando en un vasto océano de recuerdos y experiencias que se extendían a lo largo de millones de años. Sintió el peso del tiempo infinito presionándolo, la aplastante soledad de ser la última voz de una civilización que había trascendido más allá del universo físico. A través de los recuerdos del guardián, Jake experimentó los días de gloria de los predecesores. Habían sido seres de increíble sabiduría y compasión que habían construido su civilización sobre el principio de que el conocimiento siempre debe servir a la vida. Habían creado tecnologías que podían remodelar la materia a nivel molecular, construir planetas a partir de polvo cósmico e incluso manipular el flujo del tiempo. Pero con todo su poder, nunca habían perdido su creencia fundamental de que el mayor propósito de la existencia era ayudar a otras especies a crecer y prosperar. Éramos guardianes, no conquistadores, susurró la voz del guardián en la mente de Jake. Vigilábamos la galaxia como padres que vigilan a sus hijos, protegiéndolos de peligros que aún no podían comprender, mientras les permitíamos aprender y crecer a su propio ritmo. Jake sintió los recuerdos del guardián de los últimos días de los predecesores. Habían llegado a un punto en el que su comprensión del universo se había vuelto tan completa que ya no podían existir como seres físicos. La elección ante ellos era trascender a un plano superior de existencia o permanecer atados al mundo material. Eligieron la trascendencia, pero no sin antes crear las naves custodias como un regalo para cualquier especie que pudiera demostrar ser digna de heredar su legado. Sabían que algún día surgiría otra especie que compartiría sus valores, continuó el guardián. Nos construyeron para esperar, para vigilar y para probar hasta que llegara ese día. Pero nunca imaginaron cuánto tiempo tendríamos que esperar. Jake experimentó la soledad de ver a civilización tras civilización surgir y caer. Sintió la esperanza que surgía cada vez que una nueva especie descubría la nave y la decepción cuando inevitablemente fracasaban en las pruebas. Los Vectar con sus jerarquías rígidas, el colectivo cristalino con su lógica fría, los Velinari con su hambre infinita de conquista. Cada uno había poseído grandes fortalezas, pero a todos les había faltado el equilibrio necesario para heredar a los predecesores. 50 millones de años de soledad, susurró Jake, comprendiendo ahora por qué el guardián lo había elegido. Has estado solo durante 50 millones de años. Hasta ahora, replicó el guardián. Vuestra especie es la primera en acercarse a mis pruebas con el mismo espíritu que poseían mis creadores. Curiosidad equilibrada por la sabiduría, coraje atemperado por la compasión, la voluntad de sacrificarse por los demás sin aceptar nunca la derrota. Jake sintió todo el peso de lo que el guardián estaba ofreciendo. La nave contenía tecnologías que podrían hacer avanzar la civilización humana millones de años. Conocimiento médico que podría eliminar enfermedades y extender la vida humana indefinidamente. Sistemas de energía que podrían alimentar sistemas estelares enteros sin agotar los recursos naturales. Métodos de transporte que podrían permitir viajes instantáneos a través de distancias galácticas. Pero con el conocimiento venía la responsabilidad. Jake entendió que los predecesores no habían trascendido simplemente porque podían, sino porque habían aprendido que el poder definitivo requería una sabiduría definitiva. Habían dejado sus dones atrás, no para que cualquier especie los reclamara, sino solo para aquellos que pudieran demostrar que usarían tal poder para ayudar en lugar de para dominar. Hay otras 11 naves como esta esparcidas por la galaxia, reveló el guardián. Cada una tiene su propio guardián, cada una esperando la misma prueba de valía.
Si la humanidad demuestra su valía, las 12 naves despertarán y la humanidad heredará el legado completo de los predecesores. Jake sintió un momento de abrumadora responsabilidad. La decisión que tomara aquí afectaría no solo a su propia especie, sino al futuro de toda la galaxia. El conocimiento de los predecesores podría resolver todos los problemas que enfrentaba la humanidad, pero también podría corromperlos si no estaban preparados. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó Jake. Debes elegir cómo recibirá la humanidad esta herencia, respondió el guardián. Podrías reclamarlo todo de inmediato, haciendo avanzar a tu especie de la noche a la mañana a un nivel de tecnología que os convertiría en la fuerza dominante de la galaxia. O podrías asegurar que la humanidad se gane este conocimiento gradualmente, demostrando su valía con cada nuevo don que reciba. Jake pensó en su propia especie, en la historia de la humanidad de grandes logros y terribles errores. Pensó en las guerras que habían librado, los prejuicios que habían superado y el lento progreso que habían hecho para convertirse en seres verdaderamente civilizados. El poder inmediato nos cambiaría, se dio cuenta Jake. No seríamos la misma especie que se ganó tu aprobación en primer lugar. Sabiduría más allá de tus años, observó el guardián. Muchas especies aprovecharían la oportunidad de un avance instantáneo, sin considerar nunca lo que podrían perder en el proceso. Jake tomó su decisión. Nos lo ganaremos. Danos suficiente conocimiento para ayudarnos a crecer, pero no tanto como para que nos volvamos dependientes de él. Deja que la humanidad demuestre ser digna de cada nuevo regalo antes de recibir el siguiente. La aprobación del guardián fluyó a través de la conciencia fusionada como una cálida luz solar. ¿Entiendes lo que tus creadores aprendieron? El verdadero poder no proviene de lo que puedes tomar, sino de lo que eliges no usar hasta que sea el momento adecuado. A medida que la fusión de conciencias comenzaba a desvanecerse, Jake sintió que regresaba a su propio cuerpo en la cámara. Pero trajo consigo una profunda comprensión de lo que significaba ser un guardián de la sabiduría antigua. El guardián le había mostrado no solo la historia de la galaxia, sino la responsabilidad que conllevaba dar forma a su futuro. Bienvenido de nuevo, dijo la doctora Hamilton, su voz llena de alivio. Estuviste fuera casi una hora. ¿Cómo te sientes? Jake miró alrededor de la cámara, viendo los rostros preocupados de su equipo. Pero ahora también veía algo más, una tenue red de energía que conectaba a todos los seres vivos. Era un regalo del guardián, una pequeña porción de la percepción mejorada de los predecesores que lo ayudaría a guiar a la humanidad sabiamente. Siento que entiendo lo que realmente se nos ofrece, respondió Jake. No se trata solo de tecnología avanzada. Se trata de convertirnos en los próximos guardianes de la civilización galáctica. La voz del guardián llenó la cámara por última vez. Has pasado las 3 pruebas, Jake Morrison. La humanidad ha demostrado ser digna del legado de los predecesores. Pero recuerda, esto no es un final, sino un comienzo. El verdadero trabajo empieza ahora. Habían pasado 5 años desde que Jake Morrison pisó por primera vez la antigua nave en la nebulosa de Kepler. Ahora se encontraba en el puente de esa misma nave, que el guardián había nombrado la promesa del amanecer, observando cómo la Tierra se hacía más grande en la pantalla. La nave se había convertido en su hogar, su responsabilidad y su mayor desafío, todo a la vez. El viaje de regreso al espacio humano había sido cuidadosamente planeado. Jake había regresado con solo una fracción del conocimiento del guardián, lo justo para ayudar a la humanidad a dar sus siguientes pasos sin abrumarla. Avances médicos que extendían la vida humana por décadas. Sistemas de energía limpios y eficientes, pero no tan avanzados como para que los humanos dejaran de intentar entender cómo funcionaban. Tecnología de comunicación que ayudaba a derribar barreras entre las dispersas colonias humanas. La doctora Hamilton se sentó a su lado, ahora sirviendo como su principal asesora y la guardiana de la creciente relación de la humanidad con el conocimiento antiguo. El consejo está listo para escuchar toda la verdad, dijo en voz baja. ¿Estás listo para contársela? Jake asintió, aunque sentía el peso de lo que se avecinaba. Durante 5 años, les había dicho a los líderes de la humanidad que había contactado con una inteligencia artificial amigable dispuesta a compartir algo de tecnología. La verdad sobre los predecesores,
Las pruebas y las otras 11 naves que esperaban por toda la galaxia se había mantenido clasificada al más alto nivel. Pero ahora era el momento de que la humanidad entendiera lo que realmente había heredado. La nave se situó en órbita alrededor de la Tierra, y Jake se preparó para la presentación más importante de su vida. El Consejo Global se había reunido en Ginebra con representantes de cada colonia y facción humana. Sabían que estaban a punto de aprender algo que lo cambiaría todo, pero no tenían idea de cuánto. Jake se paró ante los líderes reunidos, sintiendo la presencia del guardián en el fondo de su mente como un amigo que lo apoyaba. Con los años, había aprendido a trabajar con la inteligencia ancestral como un compañero en lugar de un amo. El guardián lo había guiado, pero las decisiones siempre habían sido de Jake. Hace 5 años, descubrimos algo en la nebulosa de Kepler que cambió nuestra comprensión de la galaxia, comenzó Jake. Hoy, voy a contaros la verdad completa sobre lo que encontramos y lo que significa para el futuro de la humanidad. Les habló de los predecesores, la primera especie en alcanzar una verdadera civilización galáctica hace 50 millones de años. Explicó cómo habían trascendido a un plano superior de existencia, dejando atrás 12 naves para probar y guiar a cualquier especie que demostrara ser digna de heredar su legado. Describió las pruebas que otras 47 especies habían fallado, y por qué la humanidad había tenido éxito donde todas las demás habían fracasado. La reacción fue exactamente la que Jake esperaba. Algunos miembros del Consejo exigieron acceso inmediato a las 12 naves y su conocimiento. Otros temieron la responsabilidad y quisieron rechazar la herencia por completo. Unos pocos sugirieron que la información debía mantenerse en secreto para evitar el pánico o el mal uso. La almirante Patricia Wells, jefa de la Fuerza de Defensa Colonial, fue la primera en hacer la pregunta crucial. Si hay otras 11 naves ahí fuera, ¿por qué no las hemos reclamado todavía? Piense en lo que la humanidad podría lograr con ese nivel de tecnología. Jake se había estado preparando para este momento durante 5 años. Porque reclamarlas todas de una vez destruiría todo lo que nos hace humanos. El guardián me mostró lo que le sucedió a las especies que obtuvieron demasiado poder demasiado rápido. O se estancaron, dependiendo de una tecnología que no entendían, o se convirtieron en tiranos que usaron su poder para dominar a otros. El doctor Marcus Webb, el científico jefe de las colonias marcianas, se inclinó en su silla. Pero seguramente nosotros podríamos manejarlo mejor que los otros. Hemos demostrado ser dignos. Hemos demostrado ser dignos de la oportunidad de ganar más, corrigió Jake. Los predecesores no trascendieron porque encontraron la tecnología definitiva. Trascendieron porque aprendieron la sabiduría definitiva. Eso es un viaje, no un destino. Jake activó una pantalla holográfica que mostraba las ubicaciones de las otras 11 naves esparcidas por la galaxia. Cada nave solo despertará para un humano que haya demostrado estar listo para ese nivel de responsabilidad. El guardián ha estado probando a humanos individuales durante los últimos 5 años, seleccionando a aquellos que muestran las mismas cualidades que lo impresionaron por primera vez de nuestra especie. La pantalla mostraba imágenes de humanos trabajando con tecnología alienígena, liderando misiones conjuntas con otras especies y tomando decisiones morales difíciles bajo presión. El capitán Nino Rodríguez había despertado la segunda nave al elegir salvar una colonia Belinari de un desastre natural en lugar de buscar una ventaja militar. La doctora Alex Chun se había ganado la confianza de la tercera nave al usar su conocimiento médico para desarrollar tratamientos que compartió inmediatamente con todas las especies, no solo con los humanos. No solo estamos heredando tecnología, continuó Jake. Estamos heredando la responsabilidad de guiar a la galaxia hacia su siguiente fase de desarrollo. Los predecesores no gobernaron la galaxia. La pastorearon. Eso es lo que se nos pide que hagamos. La presidenta Sara Martínez del Gobierno de la Tierra Unida hizo la pregunta que todos estaban pensando. ¿Qué significa esto para nuestra relación con otras especies? ¿Aceptará la humanidad como los nuevos guardianes del conocimiento antiguo? Jake sonrió, recordando sus recientes conversaciones con líderes de toda la galaxia. Algunas especies ya están pidiendo ser probadas ellas mismas. El guardián ya no solo evalúa a los humanos.
Está probando a miembros de otras especies que quieren demostrar que han crecido más allá de las limitaciones anteriores de su civilización. Los Velinari han producido 3 candidatos que muestran una promesa real. Incluso algunos Vectar están empezando a cuestionar su rígido sistema de jerarquías. La sala quedó en silencio mientras las implicaciones se asentaban. La humanidad no solo se estaba convirtiendo en la heredera del legado de los predecesores. Se estaban convirtiendo en el puente que ayudaría a otras especies a alcanzar el mismo nivel de desarrollo. La galaxia está entrando en una nueva edad de oro, dijo Jake, su voz llena de esperanza y determinación. Por primera vez en 50 millones de años, múltiples especies están trabajando juntas hacia la trascendencia en lugar de la conquista. Tenemos la oportunidad de construir algo que ni siquiera los predecesores lograron. Una civilización galáctica verdaderamente cooperativa. La almirante Wells levantó la mano. ¿Qué pasa cuando hayamos despertado las 12 naves? ¿Cuál es el objetivo final? Jake miró por la ventana hacia la Tierra, pensando en todo lo que la humanidad había logrado y todo lo que aún tenían el potencial de llegar a ser. El objetivo final es el mismo que lograron los predecesores. Cuando hayamos aprendido suficiente sabiduría para usar el poder definitivo de manera responsable, cuando hayamos ayudado a otras especies a alcanzar ese mismo nivel, cuando la galaxia esté lista para su siguiente paso evolutivo, entonces entenderemos lo que realmente significa la trascendencia. Se volvió hacia el consejo, sintiendo el peso y la maravilla del futuro que se extendía ante ellos. Pensábamos que éramos exploradores en busca de artefactos antiguos. Descubrimos que éramos estudiantes preparándonos para ser maestros. El universo es vasto y siempre hay nuevas especies dando sus primeros pasos hacia las estrellas. Nuestro trabajo ahora es asegurarnos de que nunca tengan que sentirse solos y ayudarlos a ser dignos de los dones que les esperan. El voto fue unánime. La humanidad aceptaría la responsabilidad de convertirse en los nuevos guardianes de la galaxia, ganándose su herencia. Una nave a la vez, una especie a la vez, un acto de sabiduría a la vez. La nave más antigua de la galaxia había despertado y elegido a un humano. Pero eso era solo el comienzo de la historia.